Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Voy a ir llamando en el orden que están en el listado del primer parcial. Si lo tienen presente. Sí, señor. De todas maneras, ya digo quiénes van a presentar primero. Voy evaluando uno por uno. El que evalúe, por favor, prende la cámara para ver qué es la persona, ¿sí? Después de que termine el examen, le digo la nota y la persona se desconecta. Y así el que vaya presentando se va desconectando. Por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a hacer el parcial, el examen todos hoy. Entonces, pues avanzaré lo que más pueda. Trataré de que sea un poquito más de la mitad. Y el resto, pues será ya mañana. Inicio con Erika Marcela Arias. Buenas noches, profe. A ver, Erika. Bueno, buenas noches. Erika y todos. Defíneme contrato atípico. ¿Qué es un contrato atípico? El contrato típico es el que no está basado en ninguna legislación, ningún reglamento que lo regule. Dame 3 ejemplos de contratos que sean atípicos. Encontramos el de leasing habitacional, el de early warning y el de outsourcing. Ok. Explícame cada uno de esos. ¿En qué consiste? El leasing habitacional es donde una entidad bancaria adquiere un bien y le da la oportunidad al locatario pagar un arrendamiento mensual y al final de este término de contrato le permite tener la opción de comprarlo a un menor valor. El de outsourcing es el que le permite tener franquicias a un grupo de personas para poder, bajo esa franquicia, tener lucros. Y el de factoring es un acuerdo por el cual la empresa comercial que es cliente contrata una entidad financiera denominada facturación. Para esta le preste un conjunto de servicios. Listo, 4. Gracias, profe. ¿Qué contrato fue el que presentaste? Leasing habitacional. Ok, entonces la primera nota tienes 3.3, la segunda nota tienes un 4.3 y la tercera nota un 4, ¿vale? Gracias, profe. Puedes desconectar, chao. Sigo con Hugo Martínez. Presente. Presente. Buenas noches, Hugo. ¿Me escuchas bien? Bien, listo. Sí, señor. Primera pregunta. Bueno, ¿qué tipo de contrato hizo? Franquicia.
Primera pregunta, defíneme el contrato de franquicia. El contrato de franquicia es un contrato atípico que se relaciona con el aprovechamiento o explotación de una marca ya posicionada en el mercado ampliamente. Por la cual el franquiciado paga una suma exorbitante a la empresa que le da el aval de usufructar dicha marca. Ejemplo, McDonald's. Ejemplo, Presto. Ejemplo, Servientrega. Sí. Listo, segunda pregunta. Dígame. Chito, chito, chito. En la clasificación que vimos de los contratos atípicos o innominados, ¿en cuál enmarcarías la franquicia? No, en la clasificación de qué, de contratos qué, es un contrato atípico. Sí, claro que es atípico, pero recuerda que vimos una clasificación de los contratos atípicos. Que si eran de un contenido autónomo, tal, y no sé qué. O si combinaban figuras y ese tipo de cosas. Entonces, la franquicia, ¿en cuál lo enmarcarías? Es un innominado. Es un contrato innominado, es atípico, ya que lo enmarca en la explotación de una razón social, cual una parte llamada explotación. Es la No, la parte que pregunta, lo... Hugo, ¿Cómo? la pregunta es más de análisis que de Ah, un bueno. concepto. Ya sabemos que La pregunta, ya ¿cómo? sabemos que el contrato de franquicia es atípico, está innominado, no se encuentra regulado. Entonces vimos que los contratos atípicos o innominados tenían una clasificación según la doctrina. Entonces, ¿en cuál de esos enmarcaría la franquicia? Es un contrato bilateral. Es, es un contrato bilateral porque es un tipo de contrato que obliga a las dos partes a cumplir sus obligaciones según lo pactado. Es oneroso porque en ambos contratos obtienen beneficio, ambas partes contienen beneficio. Y, y es real por cuanto se necesita para su validez que tenga una tradición para una cosa. No me entendiste la pregunta. Bueno, paso a la tercera pregunta. A ver, paso a la tercera pregunta. Defíneme qué es eso de la cláusula, perdón, de la garantía mobiliaria. ¿Qué es la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria es cuando una persona da como garantía bienes muebles, bien sea un inventario, vehículos o los muebles de oficina de una persona, o sí, sea, inventario, vehículos o los muebles de una casa o de una oficina. Eso es la garantía que se da mobiliariamente. Lo da como garantía. Listo, entonces, en la primera nota tienes un 4.5, en la segunda un 4.3 y en la tercera, en el de hoy, un 3.8. ¿Ok? Gracias, profesor. Listo, Gracias. puedes desconectar. Sigo con Gracias. Edgar Martínez. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
defíneme qué es la cláusula compromisoria. Doctor, la cláusula compromisoria básicamente es una cláusula, como dice su nombre, que va o que se establece más bien para solucionar cualquier controversia o diferencia entre las partes en un contrato fuera de los estrados judiciales. Segunda pregunta. ¿Qué son los derechos de autor? El derecho de autor básicamente es un derecho constituido para aquel que hace cualquier obra de tipo personal y que puede llegar a ser utilizada en beneficio de una comunidad o en términos generales. Evidentemente está protegida por una legislación específica en la cual si yo no doy la autorización para su uso, obviamente me pertenece a mí. El típico caso fue el que vimos en el parcial, en el primer parcial. Dame un ejemplo. Esa sería Ejemplo. la pregunta, un ejemplo. Listo, el ejemplo básicamente es yo tengo una obra, hago un escrito en el cual formulo una ecuación que ayuda, no sé, a una máquina, por ejemplo, a mejorar la eficiencia de una máquina. Si yo, como autor, doy el beneficio a una empresa para que la pueda explotar, pues obviamente estoy cediendo ese derecho, sino el derecho de explotación de todo lo que se haga con esa ecuación o fórmula que ayuda a la eficacia de una máquina, es todo para mí. Ok. ¿Qué contrato presentaste? Contrato de garantía, doctor. Ok, entonces la primera nota fue un 4.6, la segunda un 4.3 y la tercera un 4. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Buenas noches. Ya te puedes desconectar. Jason Parra. Jason Parra. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. Buenas noches, doctor. Primera pregunta. ¿Cómo se clasifican los contratos Sí, señor. atípicos según la doctrina? ¿Me escucha, doctor? ¿Doc me escucha? Sí te escucho. ¿Cómo se clasifican los contratos? Pues según el texto que vimos sobre el tema de la doctrina, están divididos en mixtos de contenido autónomo. Ah, no, perdone. Primero estamos hablando de unos contratos que son atípicos de tipo social, y este tiene dos clasificaciones, una es mixta y la otra es de contenido autónomo, y de otra parte hablamos de contratos absolutamente atípicos. En los primeros se hablaba de unos mixtos en estricto sentido, de doble tipo, y unos combinados o gemelos, que es como el que nosotros manejamos, como el de underwrite. Segunda pregunta. ¿Qué contrato hiciste? Señor.
Underwriting, doctor. Ese contrato, ¿en cuál se enmarca de la clasificación? Doc, pues mire, en el texto, digamos que nosotros basamos gran parte de la exposición en un texto del doctor Arrula que se llama Contratos Atípicos, puntualmente, y en él habla del contrato de underwriting. En la exposición lo dijimos, le repito más o menos lo de la exposición. Nosotros dijimos que, digamos, podía tener similitudes con el de mandato, con el de comisión o con el de corretaje, pero que al hacer un análisis, digamos que por eso algunos autores han dicho que es un contrato mixto. En el concepto del doctor Arrula dice que por las partes que intervienen, por la función económica tan puntual que tiene, bueno, etcétera, digamos, las condiciones para que se pueda llevar a cabo, él dice que es un contrato de tipo autónomo. En ese entendido, digamos que si nos vamos a mirar el tema de los doctrinantes, podríamos decir que, o de los autores diferentes al doctor Arrula, podríamos decir que es un contrato mixto en estricto sentido. Pero si nos vamos puntual a lo que dice el doctor Arrula, él lo definiría como un contrato absolutamente atípico. Yo, Jason Parra, considero que es absolutamente atípico, porque aunque guarda similitudes con otros tipos de contratos, se distancia de ellos cuando ya uno entra en la minucia del mismo. Muy bien por la respuesta, por el análisis, así es. Comparto la apreciación del profesor Arrula Pacar. Jaime Arrula Pacar fue magistrado de la Corte Suprema de la Sala Civil. Efectivamente, es un contrato con contenido autónomo. Porque cuando ya empezamos a mirar las minucias de las calidades de las partes, no van a ser tan similares para un mandato. ¿Sí? Entonces, no. Estoy de acuerdo con eso. Listo. Tienes un 4-2 en este examen. En la primera nota tienes un 4-6, la segunda un 4-3 y esta un 4-2. Puedes desconectarte. Sigo con Listo, Dara doctor. Joana. Muchas gracias. Feliz noche. Dara Joana. Hola, doctor, buenas noches. ¿Será que te puedo hablar por los audífonos? Estoy por la calle. Sí, no hay problema, ahí te escucho perfectamente. ¿Qué contrato hiciste? De factoring, doctor. A ver, primera pregunta, defíneme el contrato de factoring. El factoring es cuando un cliente busca una empresa de facturación para pagar las deudas. Y hay clases de factoring, digamos, en su ámbito territorial, por su ejecución y también por su contenido. ¿Doctor, me escucha? Sí, sí, perfectamente. Segunda pregunta. Sí. A ver, segunda pregunta. ¿Aló? ¿Me escucha? Segunda pregunta. Sí, sí te escucho. El contrato de factoring, ¿en cuál tipo de contrato atípico se enmarca según la clasificación de la que hemos hablado que tienen los contratos atípicos? Es un contrato consensual. ¿Aló? Te estoy escuchando. Obviamente todos estos contratos son consensuales.
¿Es mixto? También. ¿Por qué? Porque es, como lo dijo Jason, espera, me acuerdo. Pero Jason tuvo otro diferente al... Sí, pero él dijo una palabra, no me acuerdo cuál fue la que dijo. Espera, un momentico, por favor. ¿Innominado? ¿Nominado? ¿Innominado? ¿Es innominado, sí? ¿De los innominados? Siguiente pregunta. Sí. Defíneme qué es eso de la cláusula compromisoria. Una cláusula compromisoria es cuando se acude a un tribunal arbitral, cuando hay, digamos, imprevistos en el contrato. ¿Estás segura? Tú como que no estudiaste mucho. Sí, no, sí estoy segura. Sí, es cuando hay eventualidades en el contrato, entonces las partes acuden a un tribunal arbitral. De ahí se define cómo resolver pues el conflicto. Cuando hay un Entonces, incumplimiento en tus el notas contrato. son, primera nota 4.6, segunda 4.3 y tercera un 3. Te puedes desconectar. Sigo con Vale, gracias. Sandra Garzón. Señor, buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Se supone, como dije al principio, que ustedes son los que van a tener la cámara encendida. Dara porque estaba en la calle. ¿Qué contrato trabajaste? El de cesión de derechos yo lo hice herencial. ¿Cómo se llaman las partes en la sesión de derecho? Cedente y cesionario. ¿Quién es quién? El cedente es el que le cede sus derechos a la otra parte que es cesionario. Es decir, en caso de ser herencia, pues entonces él está cediendo los derechos de su herencia al cesionario. Otra pregunta. ¿Este contrato es gratuito, es oneroso, puede ser de ambas formas? En este caso sería gratuito. También puede ser oneroso, pero en mi caso fue gratuito. Tercera pregunta. Defíneme qué es eso de la garantía mobiliaria. Profe, la garantía mobiliaria es como la garantía que se da para, en un caso dado, responder por una deuda. Es una garantía que uno le da a otra persona cuando se adquiere una deuda. Bueno, en la primera nota sacaste un 4, en la segunda un 4.3 y en esta un 4. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Desconectarte, sigo con Wilson Jaimes. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Leasing, profesor. En un contrato de leasing, al establecer una garantía mobiliaria, ¿quién debería ser el deudor garante? ¿Y por qué? El locatario, profesor. Yo como empresa, que soy el arrendador, instauro unas cláusulas dentro del contrato, más eso lo asume la locataria, que es la que adquiere el producto, profe. ¿Sí me escuchó, profe?
Sí, segunda pregunta. Sí, señor. Un ejemplo de contrato de leasing. Tenemos el leasing financiero y tenemos el leasing operativo. Entonces, en el leasing operativo yo puedo hacer contratos de leasing en maquinaria, en vehículos y en bienes inmuebles, por ejemplo, que el que yo hice que fue de un software, profe, y entre otros contratos. Ok. ¿Y este contrato dentro de cuál lo enmarcarías en esa clasificación que tanto hemos hablado? Profe, yo considero que esto es un contrato totalmente atípico. No podría ser mixto porque considero que los mixtos tienen que ver con otras especies de contratos. Entonces, esto considero que es un contrato totalmente atípico, que no está ni en el código, o sea, lo regulan, que no está dentro del código, dentro de la legislación colombiana, dentro del Código de Comercio y dentro del Código Civil. Y tiene la autonomía entre las dos personas que están contratando, profe. Considero que es totalmente atípico este contrato. Más no es desconocido dentro del ordenamiento jurídico y dentro del reglamento que ello debe seguir, pero las dos personas son autónomas de tomar la decisión dentro de este contrato, ya que da la facilidad de compra, de ampliar más el contrato o de regresar el producto. Considero que es totalmente atípico, profe. Fíjate que yo creo que el leasing sería mixto. Porque en el leasing están combinando al final dos tipos de contratos. Están combinando el contrato de arrendamiento con un contrato de venta. O si quisiera verlo como el contrato de compra-venta con una, digamos, con un pacto de reserva, con una reserva del dominio. Entonces, para mí, si lo miramos desde la esencia como tal, sería mixto. Pero yo lo decía, profe, es por la autonomía que tienen las personas, porque si nos vamos a mirar, sí sería mixto, pero las personas tienen la autonomía de decidir qué pueden hacer y el contrato considero yo que se hace efectivo cuando la persona decida adquirir el inmueble, pero en este caso sería atípico mientras no se determine otra cosa. Entonces, para mí no sería mixto por eso, profe. ¿Sí me escuchó, profe? ¿Aló? ¿Hola? Sí, Wilson, sí te escuchamos. Ah, Sí, te estoy escuchando. Es que, a ver, el hecho de que el contrato sea típico no significa que no significa el hecho de que sea típico que las partes vayan a cambiar necesariamente y a estipular algo que nunca se haya hablado por la doctrina. Entonces, dentro de los contratos, las partes son, digamos, autónomas en decidir lo que quieren. Todos los contratos, no solo los atípicos, los típicos también, los nominados, los que están en la ley también. Cuando habla la doctrina de los contratos mixtos, es de que es atípico, ¿por qué? Porque no está regulado por la ley, pero está tomando y está combinando figuras que están establecidas en la ley. Ahí es donde habla de la Código de Comercio. No importa si ambas figuras son del civil o de comercio, no importa, sino que se toma por parte de los contratantes figuras que ya están reguladas con unas especificaciones, con unas características que ya ha determinado previamente el legislador, y las partes lo acomodan al negocio jurídico que ellos están haciendo. ¿Ok? Entonces ahí es donde se habla que son mixtos, porque si bien es cierto, están combinando figuras que ya están reconocidas en la ley y ellos lo están adaptando a las necesidades de ellos. Por eso es mixto. Ah, bueno, profe, sí, ustedes tenían el concepto más porque yo siempre en lo que yo he buscado y he interpretado siempre por la autonomía de las personas y porque consideraba que
que si bien es cierto, uno hace una cláusula dentro del contrato, pero se hace efectiva siempre y cuando se ejecute ya dentro de las partes. Por eso no había considerado que era mixta. Pero ya con la explicación, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias, profe. Listo, en la primera nota tienes un 4.6, la segunda un 4.3 y esta un 4. Sigo con Diego Jaramillo. Profe, muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Discúlpeme que estoy conduciendo, doctor, pero estoy aquí pendiente de usted. Buenas noches, Diego. ¿Qué contrato trabajaste? ¿Me escuchaste? ¿Qué contrato trabajaste? Doctor, trabajé el contrato de factoring. ¿Me escucha? Discúlpeme. Doctor. Sí, sí te escuché. Ah, ok. Factoring, doctor. Dame un ejemplo de factoring. Un ejemplo del contrato de factoring, doctor. No, pues, básicamente el contrato de factoring, pues, se entiende, doctor, como, es como esa cesión del derecho de cobro de una deuda, pues, por parte de la acreedora a una entidad financiera, doctor. Esto se hace, pues, a cambio de la comisión, pues, por la gestión de un cobro, que consiste obviamente por un porcentaje de la cantidad adeudada. Por eso, por un ejemplo. Ah, Esa doctor, es más tal. cuando pongo, por ejemplo, mis facturas a disposición de un factor, pues para que ellos me entreguen el dinero y obtener mayor liquidez. No me he hecho Doctor. entender. Que me pongas un ejemplo. ¿Puedes ponerme el ejemplo del contrato que tú hiciste? Ah, pues, doctor, no entiendo su pregunta. La ¿Cuál verdad. hice? Que me pongas un ejemplo de cómo sería un contrato de factoring. Tú hiciste un Bueno, contrato. por ejemplo, Entonces, ok, tú ya puedes entendí la decir, pregunta. en el contrato de factoring que yo realicé tal cosa, la empresa tal, le pidió tal, eso, a eso me refiero. Ah, doctor. Bueno, a ver, es que me estoy como confundido. Básicamente es donde, digamos, el que yo hice es que la empresa, por ejemplo, pone a disposición, la empresa de la siembra pone a disposición todas sus facturas a, ¿a qué? A disposición del factor, pues que es el banco para que ella los cobre y pues ellos me paguen la plata por adelantado. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de montajes y ventanas, ¿cierto? Emite una factura a sus clientes, por decir algo, por 8 millones de pesos, con una fecha de vencimiento de 60 días, por decir algo. Entonces, antes de que se cumpla dicho vencimiento, la empresa recibe pues un presupuesto aceptado y firmado, pues, cuyo pues coste material para poder llevar a cabo el ascendiente pues a la plata deudada, doctor. Dame un ejemplo, o siguiente pregunta, dame un ejemplo de una garantía mobiliaria que no sea un automóvil. Unos títulos. Títulos hay muchos. Inventarios de la empresa, por ejemplo, doctor, como garantía. Bueno, en la primera nota tienes un 4, en la segunda un 4.3 y en esto un 4. Gracias, doctor. Sigo con Jorge Jiménez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, ¿cuál contrato trabajaste? Leasing, doctor. ¿Habitacional o leasing solo? Leasing solo. Dame un ejemplo de contrato de leasing. Bueno, el contrato de leasing, pues, es arrendamiento financiero. Puede ser
el arrendamiento de un vehículo, donde el proveedor lo entrega al arrendador, el arrendador, el proveedor lo transfiere al arrendador, el arrendador mediante el contrato lo entrega al arrendatario, que es el mismo locatario, y este locatario lo explota económicamente y a cambio le da una contraprestación a ese arrendador y al finalizar el contrato, pues tiene la opción de compra. Ok, siguiente pregunta. De todos esos contratos, ¿cuál te llamó más la atención y por qué? Bueno, de todos estos contratos, yo diría que el contrato de joint venture, porque me parece que este contrato pues conserva la autonomía, la independencia de las partes. Se asocian, se unen, trabajan juntos, pero no pierden la autonomía, doctor. Ok. Defíneme el joint venture. Bueno, el joint venture es un contrato, digamos, como una asociación de personas naturales o jurídicas, que, bueno, como dije, estas se integran, se asocian para realizar un objetivo en común, sin necesidad, pues, de perder, sin necesidad de convertirse en personas jurídicas diferentes, conservan la autonomía, como había dicho anteriormente. Ok, en la primera nota tienes un 4-6, la segunda un 4-6 y es un 4-2. Perdón, en la segunda 4-3, 4-3 y 4-2. Ok, muchas gracias, doctor. Sigo con Carolina Jiménez. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaron? Bueno, leasing habitacional, profe. ¿Cuáles serían las diferencias entre el leasing habitacional y un crédito hipotecario? Bueno, la diferencia, del leasing habitacional es que en el leasing habitacional usted va pagando el canon de arrendamiento mientras puede tomar posesión del bien y gozar del inmueble. Es un arrendamiento financiado y no se crea hipoteca. Hay intereses, diferentes formas de la opción de compra al finalizar. Usted las escrituras, usted no hay paga, digamos, ya todavía las escrituras, sino que hasta cuando termine. No hay necesidad de, como quien dice, del 30% de la cuota inicial, sino con el leasing habitacional, entonces usted puede dar una parte, dependiendo la entidad financiera, puede dar solo el 20%, va pagando el canon de arrendamiento. Ok, ¿a cuánto tiempo se hace este contrato normalmente? El del leasing habitacional normalmente lo hacen de casi a 15 a 20 años. Ok, ¿qué ventajas nos ofrecería este tipo de contrato versus el crédito hipotecario? Pues para mí la verdad, la ventaja mayor es que usted puede ir pagando el canon de arrendamiento como tal y va a poder gozar del bien inmueble, cosa que no, usted normalmente cuando hace en el crédito hipotecario, usted va pagando las cuotas y no más. Igual también en el leasing habitacional las tasas son más bajas. Ok. En la primera sacaste 4-4, en la segunda 4-3 y en esta 4-2. Ok, muchas gracias, profe. Cristian Jiménez. Buenas noches, profe. Buenas noches.
¿Cuál contrato trabajaste? El de garantía, profe. A ver, defíneme contrato de garantía. Bueno, el contrato de garantía, digamos que normalmente es un contrato accesorio en el cual pues las partes se contraen este tipo de contrato para cumplir con las obligaciones normalmente de un contrato principal. Entonces, en caso de que el contrato principal, las obligaciones del contrato principal no se cumplan, entonces el garante toma posesión de los bienes que entraron en garantía por parte del garantizador. Defíneme contrato. ¿Qué es un contrato atípico? Bueno, contrato atípico son todos aquellos tipos de vínculos jurídicos o contratos que no están tipificados en la ley o que simplemente o que no tienen solemnidades, es decir, que no tienen una estructura definida. Ok. Y defíneme qué es la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria es un acuerdo de las partes en las cuales se comprometen a no acudir a una instancia judicial ordinaria en caso de presentar una controversia. Entonces, por la cual los conflictos se van a dirimir mediante un centro de conciliación o de arbitraje. Ok, la primera nota sacaste 4.6, segunda 4.3, tercera 4.2. Vale, profe, ¿Quieres gracias. comentar? Sigo con Brian Caligari. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. Profe, qué pena es que acabé de salir del trabajo y voy caminando. ¿Será que puedo hablar por los audífonos? Ok. Gracias, profe. ¿Listo? Listo, sí, sí, señor. A ver, primera pregunta. Sí, profe. A ver, ¿cómo podría quedar redactada una cláusula compromisoria? ¿Cuál podría ser la redacción? Una cláusula compromisoria, yo creo que sería, por ejemplo, en donde se pactan las partes, doctor, y en donde se puede, digámoslo así, asociar No has con la entendido asociación de la pregunta. arbitraje. Que tú me digas, que tú me relates, me dictes una cláusula compromisoria. Ok, entonces sería, por ejemplo, voy a coger mi ejemplo, doctor, de que como me tocó el contrato de construcción, entonces yo puse en ese sentido la cláusula compromisoria, en donde, por ejemplo, en Bogotá, el 20 de abril del 2021, se pacta la cláusula compromisoria, en donde el contratante pacta un determinado tiempo, en este sentido serían los 3 años, siendo que si no se ha pactado, no se ha cumplido ese tiempo por parte de la constructora, la terminación del hogar, se llevaría a un arbitraje ante el Consejo de Arbitraje de Bogotá o de Cundinamarca para así terminar o resolver el conflicto y asimismo pues resolver de la mejor manera el contrato. Y tú lo colocaste haciendo contrato, porque ese consejo de arbitraje, primera vez que lo escucho y no sabía que Cundinamarca tenía consejo de arbitraje. Pues me parece que yo sí lo puse así, doctor. Ok, siguiente pregunta. Dime un bien
sobre el cual se pueda constituir una garantía mobiliaria? Un bien en donde se podría construir una garantía inmobiliaria sería, por ejemplo, espéreme, pienso, doctor. Un bien. No sé, podría ser, por ejemplo, un carro, por ejemplo, doctor. En ese se podría constituir sea una un garantía vehículo. mobiliaria. Que no sea un Sí, vehículo. sería un vehículo. Ah, que no sea un vehículo sería entonces, sería, por ejemplo, no, sería, por ejemplo, un depósito de dinero, doctor, por ejemplo. Sería, por ejemplo, un depósito de dinero en garantía cuando pues el depositario es el acreedor. No se puede dejar dinero en garantía. O entonces un título valor. Sería entonces un título valor que seguirían las reglas del Código de Comercio. Bueno, tus notas son 4.5, 4.3 y 3.5. Listo, gracias, doctor. Sigo con Yailendi Sarazo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué contrato trabajas? El de leasing. La mayoría de los que llaman trabajo leasing. ¿Cuánto hicieron leasing? Lo hicimos 6 personas, profe. Primera pregunta. Defíneme con tus propias palabras qué es un contrato de leasing. Profe, un contrato de leasing es un contrato generalmente de carácter comercial donde pues, el arrendador entrega al locatario, que son las partes, un bien donde él lo puede usar y pagar como un canon de arrendamiento durante un tiempo determinado para poder también con la opción de compra, porque hay leasing que no dan ese tipo de opción de compra como el operativo. Si el leasing no da opción de compra, no sería leasing, sería un arrendamiento. No, por lo menos el operativo, porque hay diferentes tipos de leasing. El financiero, ese da la opción de compra, mientras que el operativo, pues uno sigue pagando el canon del arrendamiento, pero ese no da la opción de compra. Siguiente pregunta. Señor. Dame 3 ejemplos sobre bienes que se puedan constituir leasing que no sea vivienda. 3 ejemplos de que no sea la vivienda. Bueno, se puede constituir un banco, se puede, perdón, profe, se puede constituir un vehículo, se pueden constituir, como lo decía mi compañero anteriormente, software o materiales, y también se puede constituir a través de bodegas, oficinas. Pues precisamente cuando hablaba de que no casa era que no fueran inmuebles. Profe, pues es que una casa, por eso está el leasing habitacional, mientras que una bodega, o bueno, maquinaria pesada puede ser un tractor, como lo mencionaba anteriormente, un vehículo, me decía que no carros, pues uno de mis compañeros lo hizo a través de redes, software y... No dije que no carros. bueno, profe, entonces carros,
de redes y de maquinaria pesada. Pues esos fueron los que en este caso nosotros pues hicimos. Ok. Tus notas son 4.6, 4.3 y 4.2. Gracias, profe. Sigo con Diana Londoño. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué contrato hiciste? Leasing habitacional, profesor. Primera pregunta, ¿qué desventajas tiene el leasing habitacional comparado con el hipotecario? ¿Desventajas? ¿Desventajas, profesor, o ventajas? Desventajas. Ya tu compañera anteriormente había hablado de las ventajas, ahora tú hablas de las desventajas. O sea, ¿por qué no nos recomendarías esta figura? Porque es un contrato a muchos años, profesor. Claro que el crédito hipotecario también se podría clausular dependiendo de los años con que lo Compañera quiera. habló de las bondades, ¿verdad? Tú vas a Sí. explicar de esta figura. Tú vas a decir por qué no la recomiendas. No sé, profe. O sea, para ti no tiene nada malo. No se me ocurre nada así para dañar el contrato como tal. Sí, no se me ocurre. Imagínate que yo voy a tu oficina de abogada y te digo que quiero comprar una vivienda. Y yo te digo que quiero hacer un leasing habitacional. Entonces tu misión es decirme que no lo haga. Entonces justifícame por qué no debo hacerlo. Podría... No sé, profe. O sea, para ti todo es perfecto en esa figura. ¿Trabajas en algún banco? ¿Yo? Sí. No, profe, yo no sé nada de oficinas. Es más, nunca he tenido un contrato de trabajo. O sea, que tú no Todo metiste esto es la nuevo clase para mí. donde hablamos de ese contrato. Sí, claro, profe, obvio. Bueno, siguiente pregunta. El contrato de leasing habitacional, ¿en cuál lo podrías enmarcar en esa clasificación de contrato atípico? Puede ser en los contratos mixtos, profe, porque él es un contrato que tiene la opción de compra-venta al final, pues, del arrendamiento que usted dura pagando todos los años que dura con el contrato. Entonces, y la compraventa es un contrato que está tipificado en la ley. Entonces, yo diría que es mixto, profe. Bien. Defíneme o dime ejemplos de cuáles podrían ser considerados como leasing habitacional. ¿Para comprar qué tipo de bienes? Pues, profe, pues si bien la figura lo dice, es pues, para vivienda, un apartamento, una casa, eh, puede ser, puede ser un local comercial, pero pues no es tan común que usen esa figura para ese tipo
de opción de compra, pues, siempre Ok. es como para casas, apartamentos, porque es para vivir. Ok, primera nota, bueno, me falta colocarte la de la primera nota. Me volviste a mandar el examen sin... Claro, claro, Ok. sí, sí, señor. En la segunda un 4.3 y en esta un 3.7. Gracias, profe. Sigo con... Buenas noches. Ok, con John López. Buenas noches, doctor. A ver, John, ¿qué contrato trabajaste? Contrato de garantía, doctor. Dame un ejemplo del contrato de garantía. Un ejemplo de contrato de garantía, pues es el, el que yo realicé fue el de un contrato de garantía mobiliaria con una moto entre el acreedor y el deudor que lo hice por el banco, con el banco, digamos por decir, un banco de vivienda. En este caso había una moto de por medio que está valuada en 30 millones y quedó como garantía. ¿Cómo redactaste tu cláusula de garantía mobiliaria en ese contrato? Un momento. Yo coloqué que toda controversia o diferencia relativa a ese contrato se resolvería por un tribunal arbitral que se sancionaría en el De centro de garantía arbitraje. mobiliaria, garantía mobiliaria de tu contrato. De garantía mobiliaria, sí. De garantía. Sí. Estarán integrados por tres designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Garantía Cámara de Comercio de mobiliaria, Bogotá. tu cláusula garantía mobiliaria, no compromisoria. Ah, ya, perdón, doctor. Se obliga a poner ante el descrito a la disposición el banco del acreedor garantizado en lugar antes señalado, como éste lo requiera para cualquier objeto o efecto relacionado con la presente garantía para el ejercicio de sus derechos, que pueda incurrir en la responsabilidad y sanciones previstas en el artículo 1213 del Código de Comercio, cuando sea necesario modificar o ampliar su uso o traslado a otro sitio matriculado en otro lugar, a cambiar su color o algún aspecto sustancial. Siguiente pregunta. ¿A qué plazo se puede hacer la garantía? Sí, pues según la ley, tiene 30 días hábiles para adelantar el proceso.
¿Cuánto? 30 días hábiles. Una garantía tan poquito. ¿Estás seguro? Hasta que haya un incumplimiento también por parte Primera de nota, las sacaste partes. 3.8. Segunda, un 4.3 y esta un 3. Sigo con César Lozano. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Sesión de Derecho, doctor. Léeme cómo quedó redactada tu cláusula que se refiere a la garantía mobiliaria. Sí, señor. Un momento, profe. Acá está. Garantía mobiliaria. Para garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, el cedente, a la firma del presente contrato, entrega al cesionario como garantía de cumplimiento un vehículo automotor marca Ford, línea Explorer, modelo 2015, color blanco, número de chasis tal, número de motor tal y placa JQM 660, valorado de común acuerdo entre las partes en la suma total de 25 millones de pesos. Junto con los documentos de traspaso, el vehículo permanecerá inmóvil en el parqueadero ubicado en la carrera 20, número 2040, conjunto Las Gardenias, a elección del cesionario, hasta el día 21 de mayo del 2021, una vez firmadas las escrituras de cesión de derechos de crédito, el cesionario realizará la devolución del vehículo al cedente. En caso contrario, el cesionario podrá conservar el vehículo como indemnización de perjuicios. Parágrafo. Mientras el vehículo esté en manos del cesionario, éste deberá responder por los daños que se causen al vehículo hasta su devolución al cedente. Así la coloqué, profe. Okay. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Primera nota 3.8, segunda un 4.3 y esto un 4, ¿vale? Gracias, doctor. Sigo con Nader Luján. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Factoring. Ok. Listo. Bueno, defíneme qué entendiste tú por el contrato de franquicia. Profe, es un tipo de contrato utilizado en el comercio mediante el cual un franquiciador cede a otra parte la licencia de su marca para la explotación comercial también de sus métodos, de sus procedimientos, sus productos, su tecnología, a cambio de unos pagos. Eso fue lo que yo entendí, profe. Ok. Listo. Primera nota 4.6, segunda 4.3 y tercera un 4. Gracias, profe. Sigo con Daniel Marín. Buenas noches. Daniel. Señor. Ok, Daniel, defíneme qué es eso del contrato de undergrading. Pues este contrato facilita a las empresas mediante la emisión de acciones colocadas en oferta pública, capitalizar esas acciones con un agente colocador de las mismas. ¿Cómo se llaman las partes en el undergrading?
Hay un emisor de valores y el agente colocador. Y pues entre las dos partes está en la mitad hay una parte que es pues las personas que adquieren los valores, las acciones. Ahí están los ojitos. Ok. Defíneme que es un contrato atípico. Contrato atípico es aquel que no tiene una regulación dentro de la legislación, donde sus características no encajan en un contrato convencional, donde, pues en resumen es eso, no tiene una disciplina jurídica propia. Listo, en la primera, un 4 en tu primera nota, segunda nota 4.3 y tercera un 4. Sigo con María Sidonia. Profe, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. A ver, defíneme qué es eso del contrato de factoring. El contrato de factory. Contrato de factory. Profe, el contrato de factory es una alternativa de financiamiento que permite que las empresas accedan al pago anticipado de sus facturas por cobrar. Y que de esta manera ellos tienen una liquidez para cumplir con obligaciones de crear a su empresa, comprar materiales, primas, entre otras. ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos. Profe, ¿me escuchó? Sí, sí, sí. Gracias. Pregunta. ¿Qué contrato trabajas? El de leasing normal. ¿Cómo redactaste la cláusula compromisoria en tu contrato de leasing? La cláusula compromisoria, ya un momento. En el evento de que exista controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá por un tribunal arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, documentada con el estipulado en el artículo de la ley, estipulado por la ley 1563 del 2012. Ok. ¿Y la duración de tu contrato? ¿Cuánto fue? 5 años. Ok, listo. La primera nota un 4, segunda un 4.3 y esto un 4.2. Gracias, profe. Sigo con Rubén Mena. Doctor, buenas noches. Aló. Aló. A ver, Rubén, ¿qué contrato trabajaste? Doctora, a nosotros nos corresponde trabajar leasing habitacional. Listo, defíneme qué es el contrato de franquicia.
Doctor, el contrato de franquicia es un contrato, o bueno, un modelo de negocio que se trabaja mediante una persona o una empresa, y lo que busca es como un acuerdo comercial entre, o sea, entre la empresa para operar bajo su marca. Dentro de ese acuerdo lo que se hace es como la entrega de una licencia de uso para que pueda ser explotada, y pues a cambio de eso ellos pagan como un canon o una remuneración. ¿Cómo se llaman las partes en la franquicia? Las partes sería el franquiciador o el franquiciante y el franquiciado. Ok, ¿este contrato es a título gratuito o a título oneroso? Este contrato es a título gratuito, doctor. 3.5. No sabía que el franquiciante le iba a regalar el trabajo al franquiciado. Tus notas son 4.4, 4.3 y 3.5. Doctor, gracias. Carlos Micán. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Listo, profe. Primera pregunta. Bueno, ¿qué contrato trabajaste tú? Yo trabajé de distribución, profe. ¿Cómo se llaman las partes? El proveedor y el distribuidor. ¿Cuál es el objeto en ese contrato? El objeto es llegar a un determinado territorio con un producto donde el distribuidor tenga todo su andamiaje de publicidad y de comercialización para poder presentar a los clientes. Ok. Y en tu contrato, ¿quién estableció la garantía mobiliaria a favor de quién? En la garantía mobiliaria estuvo a favor del proveedor, profe. Ok. Listo. Primera nota 4.6, segunda 4.3, tercera 4. Dumar Micán. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Doctor, el contrato de leasing habitacional. Ok. Bueno, primera pregunta. Defíneme qué son los derechos de autor. Derechos de autor, son los derechos que tiene toda persona sobre sobre una creación de, perdón, el derecho que tiene la persona sobre la autoría de su propia obra. Ok, dame un ejemplo. Por ejemplo, una obra literaria, una obra de arte. Entonces, la persona registra su obra como tal y es propia y única de él. ¿Por qué no pusiste la cámara? La pregunta era un ejemplo. Ah, perdón. Un ejemplo de un libro. Una obra, sí, un libro. ¿Dónde está? ¿Y por cuánto tiempo tiene esa protección a su autoría? Pues por la vida pero no me veo aquí. Por la vida o sea, por la vida que dure el autor, es decir, hasta que se muera y 80 años más. No, va a ser para siempre. Otra cosa es reclamar los derechos patrimoniales. A ver, en tu contrato, ¿cómo quedó la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria. Permítame un poquito. La garantía mobiliaria pues quedó a favor del banco y
Dice garantía mobiliaria en la cláusula 28ª. El locatario constituye a favor del banco caja social garantía mobiliaria sobre el vehículo automotor que a continuación se describe en respaldo a las obligaciones garantizadas conforme se definen en la cláusula 17ª de obligaciones del locatario. El automotor que continuamente se escribe, bueno, marcas, Chevrolet, líneas, clase de automóvil, tipo de carrocería sedán, servicio particular, número de chasis, motor, placas y el color. Sí, doctor, ¿me escuchó? Aló. Sí, primera nota, 4-5, tercera 4-3 y un 4. Benjamín Molina. Profe, buenas noches. Buenas noches, no te veo. Ok, ¿qué contrato trabajaste? Contrato de garantía, profe. A ver, léeme cómo quedó tu cláusula compromisoria y tu garantía mobiliaria. Cláusula 15ª, cláusula compromisoria. Las partes convienen que en el evento de que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o ocasión del presente contrato, será resuelta por un tribunal de arbitramiento que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, integrado por un árbitro designado conforme a la ley y este decidirá en derecho. Y la cláusula mobiliaria queda que el vehículo que en este caso es una buseta que comprenda a favor del acreedor. ¿Y la garantía mobiliaria? Por eso, profe, que el vehículo queda como prenda. Ok, listo. 4-3, 3-8, 4-3 y 4. Tu nota, 3-8, 4-3 y 4. Dime, Wilber, voy en orden. Ah, ok, no, doctor, lo que pasa es que no traje el cargador del portátil y ya se me va a descargar. Quería saber si lo podíamos adelantar como usted quiera, doctor. Vale, profe, gracias. Te dejo para mañana. Gracias, doctor. Jorge Moncada. Buenas noches, doctor. Buenas noches, primera pregunta. A ver, defíneme contrato de merchandising. El contrato de merchandising es en el cual una persona contrata a otra para que se encargue de realizar el mercadeo y le publicite su marca en especial. Es para que empiece a abarcar más clientela y empiece a llegar a más sitios, a más territorios y a diferentes tipos de clientes. Las partes tienen nombre en ese contrato. Señor. Las partes tienen nombre. No, es por quienes contratan. El licenciante y licenciatario es la cosa. Ok. Defíneme contrato atípico en general. Son los contratos que al pasar del tiempo fueron naciendo por el diferente tipo de comercios que se han generado y se han globalizado en el mundo y pues que no están en ninguna norma, como en el caso acá de Colombia. Algunos se componen de varios, algunos son totalmente nuevos, autónomos, como se llama, y pues de estos que se derivan y se les llama así contratos atípicos. Okay. Listo, tu nota son 4-4, 4-3 y 4. Judith Montaño. Gracias. Judith. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Judy, primera pregunta. ¿Qué contrato trabajaste tú? Contrato obra, doctor.
¿Cuál es la diferencia entre el contrato de obra y el de construcción? El tipo de contrato, el de construcción es como elaborar estructuras y el de obra puede ser elaborar el plano específico de lo que se va a realizar. Ujú. A ver, en ese contrato de obra, ¿cuál sería la finalidad, el objeto de ese contrato? El que tú hiciste. El objeto, entregar el plano de la vivienda que se iba a hacer. Entregar un plano sería, no, sería realizar un plano. Realizar el La plano, sí. lectura del plano como tal será. Ujú. ¿Y ahí quién es el deudor garante? El contratante. El deudor garante es el contratante, ¿estás segura? El contratista, porque él es el que debe de cumplirle al contratante. Ujú, exacto. Listo. Primera nota un 4-2, segunda un 4-3 y esta un 4. Mariluz Montenegro. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué contrato trabajaste? Sesión de derechos, doctor. Ok. En la sesión de derechos, ¿en cuál enmarcaría de la clasificación de los contratos? Yo creería que en el mixto, doctor, es un contrato, digamos que enmarca varios aspectos, o sea, está ese contrato atípico, pero que o sea, está enmarcado en la ley, pero que de todas maneras hay un reconocimiento por parte de la doctrina y la jurisprudencia también. Y pues también hay una doble relación, ¿no? Está el tema de ceder derechos, pero también de adquirir obligaciones por parte del cedente y el cesionario. Listo. Segunda pregunta. ¿Qué es eso de la garantía mobiliaria? Doctor, la garantía mobiliaria está enmarcada en la ley 1676 de 2013. En mi contrato yo cité justamente los artículos de esta garantía, el quinto y el sexto, donde el cesionario entrega como garantía los bienes que tenga actualmente o que adquiera a futuro como para respaldar este contrato. Pueden ser derechos intelectuales, o sea, digamos, bienes intelectuales, pueden ser bienes muebles, corporales, incorporales, fungibles o no. Ok. Primera pregunta, primera nota 4-4, segunda nota 4-3, tercera un 4. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Voy a mencionar las personas que voy a evaluar y el resto se pueden retirar y quedan para mañana. Sigue Henry Monterrosa. Henry. Profe, él tuvo una eventualidad y no se pudo conectar hoy. Diego Mora. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Olga Yanet Morales. Olga Yanet. Doctor, buenas noches. Qué pena, es que tengo un problema aquí con el internet. Edwin Muñoz. Presente, buenas noches. Buenas noches. Hernán Murillo. Hernán Murillo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Martín Infante. Presente, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. Zulay Nieto. Presente, doctor. Listo. El resto se puede retirar. El resto quedan para mañana. Bueno, a ver, Diego. Doctor, señor. Diego, defíneme qué es un contrato atípico. Doctor, un contrato atípico es que no se encuentra regulado en la norma. Dime 3 ejemplos de contratos atípicos. Doctor, el leasing habitacional, el factory, y el wedge, el que están hablando ahorita. El rating, ¿verdad? Sí, 4-2. Entonces, primera nota 4-2, segunda 4-3, tercera 4.
Olga Yanek. Gracias, doctor. Sigo con Olga Yanek. El resto se van desconectando, solo las personas que mencioné. Olga Yanek. Listo, doctor. Ya, doctor, qué pena, es que no sé, pero no me enciende la cámara. Bueno, primera pregunta. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señor. A ver, defíneme qué es eso del contrato de joint venture. El contrato de joint venture es aquel o sea, más que todo lo tienen son las empresas. Segunda pregunta. No, ya, doctor. El de joint venture es un contrato, digamos, atípico. Es decir, que no se encuentra expresado o regulado por la ley y que Estaba buscando la copiadina y ya la encontraste. Siguiente pregunta. No, señor. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de franquicia? Franquiciado y franquiciador. Ok. Listo. 4-2 la primera nota, segunda 4-3, tercera 4. Edwin Muñoz. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. A ver, Edwin, ¿qué contrato trabajaste? Joint venture. Joint venture. A ver, Sí, dime señor. ahí en ese joint venture que tú hiciste, cómo quedaría esa garantía mobiliaria. ¿Quién en favor de quién? Pues hay dos partes. Uno es el asociante, que es el encargado de, en este caso, de hacer el trabajo, de administrar los recursos, y el asociado, que es el inversor. Entonces quedó así. Constituye a favor del asociado una garantía mobiliaria sin tenencia sobre el vehículo automotor que a continuación se describe. Si por deterioro de los bienes muebles e inmueble aportado en uso por una parte del asociado, se cause daños y perjuicios a estos por malas prácticas. Listo. Primera nota tuya, 4-6. Segunda, 4-3. Tercera, 4. Gracias. Hernán Murillo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? El contrato de joint venture. Ok. A ver, en ese contrato, ¿cómo quedó la cláusula compromisoria? Léemela. La cláusula compromisoria. Ya lo leo, doctor. Dice, se comprometen a buscar soluciones en forma ágil, rápida y directa de las diferencias y discrepancias surgidas del presente contrato. Para el efecto, acudirán al empleo de mecanismos alternativos de solución de controversias contractuales, de conciliación y amigable composición entre las partes. Y no metiste el arbitraje, que era lo que yo había dicho que metieran. A ver, la garantía mobiliaria, ¿cómo la dejaste? La garantía mobiliaria, bueno, esta sí está un poco más útil. Dice, para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas entre el contrato, de este contrato, las partes de común acuerdo podrán suspender, esperen, se me perdió. Garantía, un segundo, otra vez.
Para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en este contrato, las partes acordarán el tipo de garantía a suscribir, ya sea por parte de inmueble, de un bien inmueble. Listo, primera nota 4-4, segunda 4-3, tercera, ¿de un bien qué? Inmueble. Mueble, perdón. De un bien mueble. 4-4, 4-3 y 3-7. Listo, doctor, Martín gracias. Infante. Presente, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? El contrato de merchandising. Ok, defíneme qué es ese contrato. El contrato de merchandising específicamente es que un autor o un licenciante cede durante determinado tiempo y bajo un precio a un tercero la utilización de un bien inmaterial para utilizarlo en una fabricación y aumentar de esa manera la venta de ese tercero. Léeme cómo quedó tu garantía mobiliaria. ¿Quién en favor de quién? Con gusto, profesor. En el caso de la garantía mobiliaria, la leo, dice, el cliente obrando en carácter y las condiciones indicadas en la presente cláusula de garantía mobiliaria, sin tenencia en los términos de ley y demás normas concordantes y complementarias aplicables, constituye a favor del autor una garantía mobiliaria sin tenencia sobre vehículo automotor, que se describe a continuación, y si por deterioro en la Listo. obra... Tu primera nota fue un 4-5, segunda un 4-3, tercera un 4. Y terminó con Zulay. Zulay, ¿está por ahí? Sí, señora, acá estoy. Ok, listo. ¿Qué contrato trabajaste tú? Underwriting. A ver, defíneme qué es ese contrato de underwriting. Bueno, es un contrato que lo que busca es como capitalizar o, pues sí, capitalizar unas acciones, busca también flujo de caja. Entonces lo que se hace es que la sociedad anónima pone en venta acciones o bonos o demás títulos valores para que pues el underwriter los como que los ponga en la bolsa y estos, al comprarlos, con la emisión de estos, pues le dé como ese Pregunta. flujo de caja. ¿Una Señor. sociedad por acciones simplificada podría emitir estas acciones para vender en bolsa? ¿Una sociedad No, señor. simplificada? Solamente Ok. las sociedades anónimas. Listo, primera nota tuya, 4-6, segunda 4-3 y esta un 4-2, ¿vale? Gracias, doctor. Nos vemos mañana, feliz noche. Igualmente, gracias.